Izquierda Diario Salud. Bienvenidos a esta cuarta emisión. En este programa vamos a presentar un informe sobre la provincia de Buenos Aires y la situación de la pobreza, la desocupación, la emergencia habitacional y alimentaria que había previo a la pandemia y también su agravamiento después de estos 30 días de cuarentena. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. La pandemia por coronavirus llega a la provincia de Buenos Aires sobre la base de una situación económica y social verdaderamente grave, principalmente en el Gran Buenos Aires y en grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Los datos del INDEC del último trimestre de 2019 hablan de una pobreza en el Gran Buenos Aires del 40,5% de la población económicamente activa y un 11,3% de indigentes. Estos son casi 5 millones de personas hundidas en la pobreza, pero también casi 1,5 millones de personas que apenas pueden comer. El 24% de los hogares en el Gran Buenos Aires se encuentran en una situación de emergencia alimentaria, es decir, que 1 de cada 4 familias tuvo que reducir involuntariamente las porciones con las que se alimenta diariamente. Bueno, antes de la pandemia, traían algo para cada trabajador de día a día, traía algo para solventar el día, pero ahora no. ¿Dónde van a ir? Si todos los que trabajamos en negro o las mamás que trabajan en limpieza no pueden hacerlo, no pueden ir. Están metidas en su casa con la desesperación de qué vamos a hacer, qué vamos a dar de comer, qué es una desesperación. Entonces vienen a buscar. Creció bastante el comedor, viene mucha gente, niños, a buscar la comida con sus ollas. Esperan en la puerta con las ollas. Está cerrada, no sacamos el letrero, ya son 12:15 con las ollas, los niños. Ya está la comida, ya está la comida. Duele ver todo eso. Frente a esta situación conversamos con Lorena Timco, ella es la secretaria general de ATE en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es trabajadora social de esa dependencia hace muchos años y nos decía esto. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad deberíamos estar interviniendo a full. Es un ministerio que está vaciado desde la época de Scioli y que los 4 años de Vidal ese vaciamiento lo profundizaron de manera brutal. Todo lo que eran los cupos de desayuno, almuerzo y merienda o sus combinaciones según la escuela pasaron a convertirse en bolsines de entre 12 y 14 productos que se reparten en las escuelas cada 15 días y que ya docentes y auxiliares han manifestado que que es miserable y que es totalmente insuficiente. Son bolsines que no contemplan la comida, el alimento fresco, ni verduras, ni carnes, y que no llegan a completar una dieta necesaria para una familia. Son programas que van desde el cuidado a niños, niñas y adolescentes hasta programas que tienen que ver con las personas con discapacidad, con las personas adultas mayores, la población más vulnerable en esta pandemia. Un 40% de la población de la provincia de Buenos Aires atiende su salud en el sector público, porque o no tiene obras sociales o aún teniendo no puede hacer frente a los diferenciados médicos y copagos. Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social marca un dato verdaderamente alarmante. El 21% de la población en el último semestre de 2019 necesitó atención médica y no pudo acceder por falta de recursos. Y un 19% no tuvo acceso a los medicamentos por las mismas razones. Tenemos la opinión de Erika Secchi, ella es trabajadora social del Hospital El Dique de la localidad de Ensenada. Trabajo en discapacidad. El Dique, por ejemplo, es un hospital de rehabilitación neuroortopédica y cardiorrespiratoria. Cuenta con internación y con rehabilitación ambulatoria, la cual no está funcionando actualmente por el aislamiento. Aquí también las personas recibían
el almuerzo. Las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra este sector de la población, que muchas veces es invisibilizado por los medios oficiales, hoy se ve mucho más agravado, mucho más complejizado, y no están cubiertos o no están pensados dentro de las políticas que actualmente vienen desarrollándose. Por ejemplo, los pensionados de la provincia de Buenos Aires, pese a cobrar 1.250 pesos, no fueron contemplados en ninguno de los bonos excepcionales. La salud, la enfermedad, el vivir, el morir, no son fenómenos aislados entre sí, ni que responden meramente a causas biológicas, sino que están íntimamente ligados a las condiciones materiales de vida, a las condiciones materiales en las cuales trabajamos, al lugar que ocupamos en el sistema de producción. Es decir, que la salud, la enfermedad, también es una cuestión de clase. Para estos días tan particulares, te recomendamos utilizar la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colabora con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. 1 millón de familias en el Gran Buenos Aires se encuentran en situación de emergencia habitacional, con 800.000 familias habitando viviendas absolutamente precarias y casi 400.000 que viven de manera hacinada. Pero además, casi 1 millón de familias no tiene acceso al agua corriente, un recurso absolutamente necesario, donde estos días nos dicen permanentemente que el lavado de manos es una de las medidas esenciales frente a la pandemia de coronavirus. Y un 44% de los hogares en el Gran Buenos Aires no tiene el servicio de cloacas. Lo que yo digo es que hay una ley que dice que no puede haber despidos, entonces no puede haber despidos. Hay un decreto del gobierno, vos tenés un decreto del gobierno de 60 días, no despedir a nadie, no echar a nadie, los echaron, los sacaron como un perro. Digamos, esta gente lo que aprovechó es esta situación de coronavirus para cerrar la fábrica. Aprovechó en que quiso despedir toda la gente, no sé qué cosa busca, echó a 240 trabajadores en la calle y nadie se mueve. Antes de la pandemia y la cuarentena obligatoria, la desocupación en el Gran Buenos Aires era cercana al 11%, pero también un 41% de la población, aún teniendo empleo o estando subempleado, seguía buscando trabajo para poder acceder a un salario que le permita llegar a fin de mes. Esta situación se empieza a agravar cualitativamente con la pandemia, con cientos de despidos, como lo vimos en el caso del frigorífico Penta en Quilmes, pero también con millones de familias que se ven impedidas de hacer las changas, los trabajos del día a día con el que subsisten. O directamente, como hacen las empresas de comida rápida y lo han denunciado sus trabajadores en estos días, les descuentan, les rebajan los salarios, les descuentan los días no trabajados por la cuarentena. Mucha gente que sabe cuáles son las condiciones en las que muchos jóvenes tenemos que trabajar. Y bueno, ahora con lo último que venía pasando con la crisis del coronavirus, nos dijeron que al no trabajar nuestros sueldos iban a ver afectados hasta incluso cobrar las categorías más bajas, que ya de por sí cobramos sueldos muy bajos y se nos redujo a, no sé, yo te doy un ejemplo, cobré 3.000 pesos. Hay locales que denunciaron que no los dejaban usar alcohol en gel, porque era solo para los clientes. Y en mi local, por ejemplo, no nos dejaban usar guantes porque no quedaba estético. No quedaba estético. Cuidan la imagen de la empresa y nuestras vidas, ¿quién las cuida? Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof pagó a los inicios de la pandemia $250 millones de intereses de deuda. Es una provincia donde se concentran grandes grupos económicos, terratenientes, dueños de las mejores tierras cultivables, los grandes bancos. Allí está la plata que necesitamos para hacerle frente a la pandemia y que no sea el pueblo trabajador el que pague las consecuencias de esta crisis.
Por ejemplo, planteando un salario de cuarentena de por lo menos 30.000 pesos para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la informalidad de esos sectores que vivían y lograban sobrevivir con el trabajo diario y que entonces les permitiría no caer en la pobreza. Bueno, con alimentos en cantidad y de calidad para todas las familias que estén en una situación más vulnerable hoy, y nos van a decir que no hay plata, y plata hay. Si uno ve el recorrido de los proyectos, de los presupuestos que ha tenido la provincia durante estos últimos 10, 15 años, uno ve cómo han ido financiándose las partidas que tienen que ver con lo social, con la educación pública, con la salud pública, que es parte de las consecuencias que hoy estamos viviendo, y ve cómo crecían en cada presupuesto los pagos de intereses y de servicios de deuda. Para conocer la opinión y las propuestas del Frente de Izquierda, conversamos con Claudio L. Carbonara, que es diputado en la legislatura provincial por el FIT. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sabemos que estuviste presentando una serie de iniciativas legislativas que tienen que ver con resguardar justamente esta grave situación que atraviesa el pueblo trabajador y que, lo ha llevado también a la Cámara de Diputados. Contanos un poco. Nosotros desde la banca venimos preparando y presentando ya algunos proyectos que tienen que ver primero con la emergencia alimentaria, también adhiriendo al amparo que presentaron desde la comunidad educativa junto con el CEPROD, exigiendo que se le dé a todos los niños de la provincia, no solo los que están ahora anotados en la base de datos de los colegios, cantidad y calidad en su alimentación, teniendo en cuenta la necesidad enorme que hay. Además, tenemos también una problemática grande con despidos, con suspensiones, con rebaja de salarios en la provincia y en todo el país. A pesar de que hay un decreto de supuesta prohibición, son moneda corriente, por eso estamos también presentando en estos días el proyecto de prohibición efectiva de despidos, de suspensiones, de rebaja de salario y obviamente exigiendo la reincorporación de todos aquellos que fueron despedidos durante el periodo de pandemia. Claudio, sabemos que además estuviste personalmente acompañando la lucha de los trabajadores del frigorífico Penta y en Quilmes, que están enfrentando un lockout patronal. ¿Cómo viste esta situación de los trabajadores de Penta? Sí, una situación muy difícil que en este caso, digamos que tomó repercusión pública justamente por la brutal represión que sufrieron por parte de la policía bonaerense. Allí estuvo después Bernie tratando de deslindar responsabilidades políticas como si no fuera una práctica sistemática que tienen las fuerzas represivas. Por eso, desde la banca hemos presentado ya un pedido de interpelación con el ministro Bernie para que dé explicación, para que dé nombres, para que justamente quede determinada la responsabilidad política que tiene él como ministro y el gobernador Kicillof como ejecutivo de la provincia. Además, también estamos preparando un pedido de informe de todos estos abusos que vienen dando datos desde diferentes organismos de derechos humanos, incluido el CEPROD en la provincia de Buenos Aires. Estos días vimos un comunicado de la FESPROSA que denuncia que el 14% de los contagiados hoy en el país son trabajadores de la salud. Nosotros en este programa, en este especial de la Izquierda Diario Salud, hemos abordado ya el planteo de la izquierda, descentralización del sistema de salud, pero sabemos que vos has presentado también una iniciativa en este sentido y también un pedido de explicaciones al ministro de Salud, Goyan. Contanos un poco en qué consiste. Sí, lo primero que hay que decir es que la salud no puede ser un negocio, no lo puede ser bajo ninguna circunstancia, mucho menos en el medio de una pandemia como esta. Nos parece fundamental tener de boca del propio ministro desde acá el pedido que estamos haciendo para que venga a la Cámara, para que dé explicaciones, para que dé datos, porque es evidente, por lo que los propios trabajadores de la salud denuncian, que no se está ni siquiera dotando de insumos, de elementos de protección personal, tampoco se ponen en práctica los protocolos que el propio gobierno plantea que hay que poner en práctica. O sea, una situación totalmente precaria que expone la vida de los trabajadores de la salud y todos aquellos que van a atenderse en los hospitales, y por eso nosotros planteamos con el proyecto descentralización
en el caso de la provincia, de todo el sistema de salud, para ponerlo al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, de los sectores populares. Muy bien, Claudio, muy claro el planteo del Frente de Izquierda, de la banca y del acompañamiento constante a las peleas que están dando los trabajadores, peleas que creemos que van a profundizarse en el próximo periodo. Gracias por la comunicación. Pero esto no es una situación solo que suceda en la provincia de Buenos Aires. Desde Salta, escuchar el relato que nos hace llegar una docente sobre la situación de la comunidad Huichi, donde al menos en lo que va del año hasta el día de hoy hay al menos 30 niños y niñas de la comunidad Huichi muertos por desnutrición. Una situación realmente gravísima en una provincia en emergencia sanitaria y social. Bueno, la situación es que no tienen siquiera acceso al agua. No tienen acceso a nutrientes básicos como el hierro. No tienen acceso a un sistema de salud que garantice siquiera una salita, por ejemplo, como en La Curvita, la comunidad del norte. Por ejemplo, entre La Curvita y Misión Chaqueña, que más o menos hay 6.000 integrantes, hay un solo médico para atenderlos, uno solo. Y el hospital de Embarcación, que es el que les queda cerca, totalmente vaciado, no tiene siquiera una salita para internación para terapia intensiva. No tienen respiradores, no tienen barbijo, camisolines, alcohol en gel, totalmente vaciados. Y las comunidades también denuncian que en el marco de este DNU no pueden siquiera trabajar. Entonces no tienen para comer porque no pueden hacer changas, porque no pueden vender artesanías. Trabajadores golondrina que están en La Rioja y en Mendoza, por ejemplo, tampoco pueden volver, que son muchos integrantes de las comunidades originarias. También las comunidades denuncian que no les llega la tarjeta alimentaria porque no tienen DNI. Entonces, ¿cómo es la política del gobierno del peronista Sáenz y a nivel nacional de Alberto Fernández? Vaciamiento de la salud para las comunidades. La lucha de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Posadas terminó en la reincorporación de un importante sector de trabajadores de la salud imprescindibles para hacer frente a la pandemia. Ellas, las enfermeras, están hoy en la primera línea de combate. Escúchalas. Soy trabajadora del Hospital Posadas, fui despedida por denunciar contra políticas incorrectas que se daban dentro del hospital. También soy mamá, esta epidemia, esta pandemia me llega muy de cerca. Yo hace varias semanas no estoy viendo a mis hijos para poder protegerlos de alguna forma, como nos pasa a muchos y algunos poquitos tenemos esa posibilidad. Hola, yo soy Angélica Brites, soy enfermera del Hospital Posada reincorporada. Yo entré a trabajar en el Hospital Posada en el 2013, trabajé hasta el 2018 con un contrato anual que nos hacían. Ahí en el 2018, cuando nos despidieron en enero del 2018, fue donde comenzó nuestra gran lucha por nuestra reincorporación. Yo dejé un trabajo en una clínica privada donde cobraba mucho más para poder trabajar en el Hospital Posadas, porque me interesa mucho poder trabajar en salud pública, donde podés trabajar con un grupo de gente muy importante que sufre condiciones hiper precarias. Vos tenés gente que está sin agua, que está sin cloaca, y en lugares donde tenés 40 años de gobierno del peronismo, donde tienen problemas estructurales de antaño, como la falta de vivienda y esto que nombraba de cloacas y de agua recién. En mi caso particular, tengo a mi hijo que es enfermero, lo tuve hace una semana atrás con sospecha de COVID, donde tuvo que estar aislado, y es un personal de salud. Lamentablemente corrió el riesgo por no tener en el lugar donde trabaja la indumentaria necesaria. Es muy fácil decir quédate en casa cuando tenemos una heladera llena o cuando podemos ir a comprar porque disponemos de un sueldo mensual o quincenal
ir a comprar cuando necesitas o saber con qué dinero vas a contar. Hoy están hablando de 10.000 pesos con una canasta básica que está arriba de 60.000 pesos y no llega. Nosotros acá en el Hospital Posada viene gente muy vulnerable de muchas zonas, de Moreno, José Cepaz, San Miguel, La Matanza, con todas sus necesidades que hace a la situación de la zona donde se vive. Y no somos héroes, somos personas de carne y hueso, personal que nos preparamos, que amamos nuestra profesión, que queremos hacer nuestra profesión con dignidad y que el paciente reciba lo que tiene que recibir: salud, atención de calidad, como se lo merece cualquier persona que viene a un hospital a hacerse atender. Los trabajadores tenemos la fuerza para poder superar esto, tenemos ideas superadoras a las que vienen planteando, así que intercambiemos y organicémonos. Por eso, desde la agrupación Marrón planteamos unas medidas para que las crisis no las paguemos los trabajadores. Entre ellas, unificar el sistema de salud bajo control de los trabajadores. Testeos masivos para todo el personal de salud y la población en general. Y que el Estado garantice la provisión de respiradores y de elementos de protección personal para poder cuidarnos y cuidar. Gracias por haber llegado hasta el final del programa, por compartir una nueva emisión de La Izquierda Diario Salud. Ya sabés, si te querés comunicar con nosotros, este es nuestro teléfono, envíanos tu denuncia, contanos la situación en la que estás trabajando, si sos trabajador o trabajadora de la salud, y te invitamos a que sigas viendo la emisión completa de LID Multimedia.